Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un día más al debate de Televigo en este nuevo horario, los jueves a partir de las 10 de la noche. En esta ocasión vamos a hablar sobre la sesión plenaria que ha tenido lugar precisamente este pasado lunes y en el que ha quedado patente que las elecciones autonómicas están desde luego a la vuelta de la esquina. Hoy tenemos con nosotros para hablar a los concejales del Ayuntamiento, un representante de cada partido. Tenemos a Carlos Font por el Partido Socialista. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches. Tenemos también por el Partido Popular a Miguel Fidalgo. Muy buenas noches. Buenas noches, Silvia. Y tenemos a Yolanda Bloso por el Bloque Nacionalista Galego. Muy buenas noches, Yolanda. Buenas noches. Bueno, pues queda abierto el debate. Yo creo que podríamos empezar hablando sobre ese tema que realmente creó bastante fricción en el Pleno, como fueron las cuentas del Ayuntamiento. No sé el que quiere intervenir primero, si no tenéis prioridad. Venimos de las vacaciones. No, eu creo que neste caso quen presentou as contas foi o Goberno e que se corresponde facer a explicación que nos deu no Pleno, que nos convenceu máis ou menos. Adelante, Goberno. Bueno, sí, efectivamente, uno de los puntos del orden del día del Pleno era, dentro de la normalidad presupuestaria que llevamos desde hace 5 años, era dar cuenta del informe trimestral de tesorería, sobre todo en lo relativo al cumplimiento de plazos para el abono de las facturas por parte del Ayuntamiento, ¿no? Es conocido de todos que hay muchos ayuntamientos que están en dificultades económicas, que tienen muchas dificultades para pagar a sus proveedores y bueno, creo que en el Ayuntamiento de Vigo quedó patente con el informe de tesorería, con el informe de intervención, pero como viene siendo habitual hasta ahora, que estamos en una muy buena media en relación con el pago a proveedores. Creo que eran 34 días. Recuerdo que está en 40 días la media días razonable, la media que se le exige a las administraciones, y que en el Ayuntamiento de Vigo está en 34 días. Esto es una garantía para nuestros proveedores, es una garantía para aquellos que trabajan con nosotros y es una garantía en suma para la economía de la ciudad, para la economía de todo el conjunto de nuestra área metropolitana. En ese sentido, pues mostrar satisfacción porque otras administraciones, como la Xunta de Galicia, lo reconocía hoy el propio presidente señor Núñez Feijóo, están en 50 días y el caso más próximo y más espectacular es la Diputación de Pontevedra, que está en una media de 71 días. Por lo tanto, yo mostrar la satisfacción creo que demuestra que la gestión que se está haciendo desde la Concejalía de Hacienda, desde el conjunto del Gobierno, es muy buena y que ciertamente estamos en un procedimiento administrativo y en una estabilidad presupuestaria que lo que ofrece es muchas garantías a las empresas que trabajan con nosotros. Esto evidentemente unido a que somos el ayuntamiento menos endeudado de España, pues demuestra la buena situación económico-financiera de nuestro ayuntamiento, porque lo de que somos el ayuntamiento menos endeudado de España no lo dice el señor Font, sino que lo dice el Ministerio de Hacienda en sus estadísticas. Creo que precisamente fue esta semana que el Partido Popular no estaba muy de acuerdo con esas cuentas. Después, Yolanda, también nos cuentas cuál es vuestro punto de vista. Efectivamente, además este tema lo conozco bien porque me tocó a mí defenderlo en el Pleno del Ayuntamiento, y es que esta mentira que repiten una tras otra vez el Partido Socialista y la concejala de Hacienda de que Vigo es el ayuntamiento menos endeudado de España, y presumen y se les llena la boca de presumir de la buena gestión económica en el Ayuntamiento de Vigo, es todo lo contrario. En las cuentas de Vigo hay muchísimo descontrol. Muchísimo descontrol. Ayer mismo presentamos nosotros una factura que se había pagado con 602 días de retraso. 602 días de retraso, lo que obligó a pagar al Ayuntamiento de Vigo 50.000 euros de intereses de demora al 8%, porque el proveedor, unas obras del Plan E que se habían hecho en julio de 2009 y que se pagó la factura en julio de 2011, pues demandó al Ayuntamiento y pidió la compensación de esos 2 años de demora. Solo en intereses por una factura, 50.000 euros. Tampoco le vemos ninguna gestión estupenda en las cuentas, porque el año pasado, señor Font, le recuerdo que se cerró el ejercicio en 2011 con un agujero de 25,5 millones de euros. Un déficit del Ayuntamiento tuvo el año pasado de 25,5 millones de euros. Se gastaron aproximadamente 250 millones de euros y se ingresaron unos 225 millones de euros. Por eso, señor Font, y todo el mundo lo sabe, ha habido que acudir
a hacer un plan económico financiero para recuperar el equilibrio entre las cuentas. Además, la ejecución de este ejercicio es peor, que son los gastos que uno lleva hechos durante el ejercicio, es peor en 4 puntos respecto a 2011. Lo ha dicho el interventor en varias ocasiones, que se está incumpliendo, señor Font, la ley de haciendas locales, porque la gerencia de urbanismo está quebrada, tiene un agujero de 8 millones de euros, el IMD, el Instituto Municipal de los Deportes, solo tiene capacidad para pagar un tercio de lo que debe, y además tampoco dice la verdad, o no dice toda la verdad, porque es una verdad a medias lo que está diciendo el señor Font. Presumen de que pagan en 34 días de media, 34 días de media, aquellas facturas que sí se pagan. Esta de 602 días que se pagó con 602 días de retraso no está incluida en esa media de 34. Entre las facturas que se pagan, hacen la media y son 34 días, que está incumpliendo la ley, que es la ley de morosidad. Que es decir, que hay facturas que no se están pagando en el ayuntamiento. Claro, hay facturas, y lo está diciendo también el tesorero, porque hay incluso 5 facturas, lo dice, que llevan más de 3 meses registradas y que todavía no se ha iniciado el procedimiento de pago. Hay que hacer un documento contable, que es una obligación, un reconocimiento de la obligación, y después hay que emitir un documento de pago y después ingresarle el dinero. El propio tesorero dice en su informe que hay 5 facturas que llevan más de 3 meses registradas y que todavía no se sabe nada. Pero es que ya le digo, ayer mismo una factura de 602 días de retraso que hubo que pagar de unas obras del Plan E a una empresa de Vigo y que nos costó solo de intereses 50.000 euros. Yolanda, sí, no sé si estáis de acuerdo. A ver, efectivamente, no Concello de Vigo, como en todas as administracións públicas, aparecen de cando en vez facturas que non están no expediente, que non están contabilizadas correctamente. É unha anomalía, desde logo, pero sí pasa. A tramitación dos gastos públicos evidentemente complexa porque é exixible un control do uso dos cartos públicos e hai que compatibilizar a burocracia que supón ese control do uso dos cartos públicos coa axilidade que ás veces precisan determinadas accións que se desenvolven dende as administracións. Isto ás veces funciona mellor, ás veces funciona peor. E en todas as administracións hai facturas que quedan colgadas e que logo hai que facer recoñecementos extrajudiciais de crédito, para nada. Hai que evitar que o número de facturas que quedan colgadas e que hai que recoñecer posteriormente exista ou que sexa un número o máis pequeno posible. Hai unha diferencia importante, o noso entender, entre un problema de xestión, que sí pode haber problemas de xestión, e neste caso probablemente sí se poidan detectar problemas de xestión que se podería mellorar considerablemente, ou utilizalo como sistema, porque en moitas administracións, e poño por caso a Deputación de Pontevedra, este é un sistema habitual. É dicir, faise o gasto e logo se recoñece, e logo se paga como se pode. É habitual que tanto nos organismos autónomos, Padroado de Turismo Rías Baixas ou nos propios departamentos da Deputación se fagan recoñecementos extrajudiciais de crédito, é dicir, facer un expediente dun gasto que se fixo nun momento e que agora hai que preparar o expediente. E falamos de millóns de euros. Estamos falando de que non é raro, porque pasou varias veces este ano, chegar a un pleno da Deputación, chegar ás comisións informativas, a toparnos con que se leva fora da orde do día un expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito ou 2, que poden ser de 1, 2 millóns de euros, e que a oposición non temos acceso a él, é dicir, que nin siquiera sabemos por qué ou por qué non. E isto tampouco entra dentro desas facturas que de media se pagan a 71 días na Deputación de Pontevedra. Entón, iso pasa porque se fai así por sistema, é dicir, porque se funciona así. E logo tamén aparece o feito de que remata o exercicio e non se executou todo o orzamento, porque como as cousas non se fan seguindo as canles administrativas, pois ao final quedan cartos en executar. E de feito a Deputación de Pontevedra ten un remanente importante do ano pasado que podería executar nos vindeiros orzamentos,
e grazas ás medidas tomadas dende o Goberno Central sobre o uso, sobre os plans financeiros do que agora falaba o señor Fidalgo, que o Concello ten que elaborar un plan financeiro, a Xunta de Galiza obrigou a Deputación a elaborar un plan financeiro a pesares de ter cartos, a pesares de ter un remanente, para que a metade deses cartos se dedicasen a amortizar débeda cos bancos e non a investilos na provincia. Porque en realidade iso é o que se está facendo coa nova legislación, que os orzamentos públicos se destinen prioritariamente a darlles liquidez aos bancos e despois, se queda algo, a dar servizos e a investir. Iso é o que está pasando. Entón, nos distinguimos claramente un problema de xestión que sí o hai e que desde logo a xestión económica do Concello de Vigo pode mellorar considerablemente con unha forma de funcionar sistemática cos orzamentos públicos e polo que sempre apostamos é polo control e a transparencia do uso dos cartos públicos. Carlos, ¿cómo puede ser que nos estéis dando vosotros unas cifras, el Partido Popular otras? Pues es estrictamente una cuestión de rigor. Ha pasado el verano, iniciamos no sé si estás de acuerdo con lo que acaba de contar Yolanda. Claro, estoy totalmente... Y aceptáis un poco pues esa crítica de... Exacto, estoy totalmente de acuerdo con Yolanda, con la señora Veloso, porque es evidente que en una gestión de 220 y tantos millones de euros, evidentemente puede haber una factura, pero claro, si lo patético de esta situación es que el señor Fidalgo, en 220 millones de euros, si se fijan ustedes y los que nos están viendo, habla de una factura. Eso es todo tiene que decir el Partido Popular. Han pasado las vacaciones, iniciamos nuevo curso político y esto, al menos en lo que concierne al Partido Popular, continúa igual. Por partes. Una factura, pero si bien es cierto que también estos días decía que había más de 600 facturas pagadas fuera de plazo. Pero mire, yo... No, sé si, no, pero yo la afirmación... Sí, pero yo la afirmación que le voy a hacer fundamental es... Toda la contratación que se hace en el Ayuntamiento de Vigo, el Partido Popular participa en la mesa de contratación. No hay ningún voto en contra en relación con toda la contratación. No se puede venir aprovechando que tenemos... La contratación, no me interrumpa, no el pago. Antes intervino más que yo, no me interrumpa. Espera un momentito. Bueno, sí. empezamos. No empezábamos, yo estaba hablando tranquilamente y no empezamos. Vamos a ver, es evidente que toda la contratación se ha regulado así y es evidente que quien dice que el Ayuntamiento de Vigo es el menos endeudado de España es el Ministerio de Hacienda y no se pueden hacer juegos de cifras porque el año pasado, si el señor Fidalgo habla de una serie de millones, es porque faltaba la aportación del Estado a final de año, que no se la hizo a ningún ayuntamiento, con lo cual... Esto no es una cuestión que digamos nosotros. Lo que es evidente es que no se puede hacer, aprovechando una intervención de 3-4 minutos que tenemos aquí, coger de un informe del interventor a lo mejor una frase fuera de contexto. Yo invito a los que nos están viendo a que vengan a ver, porque son públicos, los informes de tesorería. Porque vosotros entendéis que para los ciudadanos justamente en estos momentos este tema de las cuentas, de las administraciones públicas, que es muy sensible, están todos muy sensibilizados con esta cuestión. Está todo muy sensibilizado. Somos el gobierno de verdad, y lo fuimos en el anterior mandato, en los 4 años, los gobiernos de la transparencia. Y los gobiernos, no, los gobiernos de dar, por mucho que se ría el señor Fidalgo, cuentas en el Pleno. Mire, a mí me sorprende muchísimo que usted, siendo miembro del Partido Popular, y decía la señora Veloso sobre la Diputación, no se sorprenda de que el señor Louzán, presidente de la Diputación, tiene 14 millones de libre disposición. Pero es que además me hacía muchísima gracia porque dice... me tocó defender este tema. Pero usted sabe lo primero que tuvo que hacer este gobierno del señor Caballero en julio del 2007. Pagar 14 millones de euros de facturas que tenían ustedes desde el año 2002. Una modificación presupuestaria que la pueden ver los ciudadanos. Estaba sin pagar el alumbrado navideño y lo puede corroborar la señora Veloso desde 3 años atrás. Por lo tanto, miren, todo es perfeccionable, todo es mejorable. Pero lo que es evidente es que el resumen que se tiene que hacer de estos 5 años de gobierno de Abel Caballero como alcalde de la ciudad es que es cuando más se ha invertido, que es cuando más transparencia ha habido, que en este momento somos el ayuntamiento menos endeudado de España, y a mí de verdad, si en esto tengo una cierta molestia con la postura que ustedes exhiben, porque es una pena que no se sientan orgullosos de que las empresas
que trabajan con el Ayuntamiento de Vigo estén encantadas de cobrar en 34 días. Porque mire, voy a concluir, Carlos, sí, porque mire, para que la sea más realidad, dinámico. sí, la realidad es que las empresas que trabajan con ayuntamientos de su color político en Valencia, Madrid y Barcelona están ahogadas por culpa de su gestión. Y la gestión de aquí no se pueden discutir los informes que se presentan. Bien, los que están encantadas son las empresas que cobran 50.000 euros por intereses de demora, por haber pagado una factura, solo una factura, 602 días, con 602 días de retraso. Pero no sé si se ve en la cámara. Yo traigo el informe de tesorería. Y si se puede ver aquí, que no me lo invento yo, aquí pone pagos realizados en el trimestre, fuera del periodo legal de pago, 2 puntos. Número de pagos 653. 653 fuera del periodo legal. Importe total 5,14 millones de euros. No es una cantidad menor. La gestión, y eso lo dice el tesorero, el informe de tesorería. Ustedes hablan de las facturas que se pagan, las que se pagan de media en 34 días, pero usted está falseando la realidad porque hay 653 facturas que se han pagado por fuera del periodo legal. Lea donde dice el informe del interventor. Mire, los 34 en marzo días de este año ¿O cuántas facturas se están pagando en el marzo, Ayuntamiento de Vigo ustedes al año? decían que no tenían ninguna factura en el cajón. En marzo, todo el mundo sabe, aparecieron 327 facturas en los cajones que estaban escondidas por 4,6 millones de euros. Solo ustedes llevaron el presupuesto en junio de este año, porque no tenían los votos, porque ustedes no ganaron las elecciones. Están usted y el Bloque Nacionalista Galego gobernando en minoría. Esta legislatura, el Bloque Nacionalista Galego no está en el gobierno, pero apoya al gobierno y hace oposición a la oposición. Aquí se está demostrando. No, pero aquí se está demostrando. Ustedes no vienen aquí a hablar de Vigo. Ustedes les importa muy poco la ciudad de Vigo. Ustedes siempre hablan de la Diputación de Pontevedra, del Ayuntamiento de Barcelona, de Valencia, del de Madrid. Pero si la gente que nos está viendo no es la de Valencia, ni la de Barcelona, ni los ciudadanos de Lalín, ni los de La Guardia, ni los de Vive García. Por eso he hablado de Vigo. Nos están viendo los ciudadanos de Vigo y tienen muy pocas oportunidades de ver un debate y de escuchar qué es lo que está pasando, porque la realidad es lo que dicen los técnicos, no lo que dice usted. Y el que habla de rigor es el que trae las cuentas aquí. No se puede decir, oh, somos el ayuntamiento menos endeudado de España. No es que no lo digo así, es que es una realidad. Mire la deuda del ayuntamiento, mire. Cuando el Partido Popular que gobernó la ciudad de Vigo gobernaba, empezó en 2003 y había una deuda de 108 millones de euros. Había un bipartito, BNG-PSOE, y la dejamos en 47 millones de euros. Ustedes ya la tienen en 82 millones de euros, 82,8 millones, que se sepa. Es que ustedes no iban a pleno a dar las cuentas. Sí, 82,8 millones, que se sepa, a 31 del 12. Pero es que además tenemos un agujero de 25 millones de euros de déficit del año pasado, por eso hay un plan económico financiero, la gerencia de urbanismo quebrada, el IMD con un tercio de capacidad de pago, y si eso es una buena gestión económica, que venga Dios y lo vea. A mí me gustaría aclarar un pouco isto de que facemos oposición á oposición, ¿no? Iba a preguntarte sobre ese tema. Sí, claro, porque ten graza. Dicir, nos plenos, en todos os plenos, hai mocións do Partido Popular que saen aprobadas tamén cos votos do BNG cando nos entendemos que é unha demanda xusta para esta cidade. E seguramente logo falaremos do tema da auga, por exemplo, non? Pero claro, é que o problema é cando unha parte da oposición no Concello de Vigo non exerce de oposición no Concello de Vigo, senón que exerce de transmisores dos gobernos da Xunta e de Madrid. Ese é o problema. O problema é cando os concelleiros do Partido Popular non defenden os intereses da ciudadanía de Vigo, sino que defenden as decisións que toman o señor Núñez Feijóo e o señor Rajoy. Ese é o problema, cando non estamos escoitando o señor Figueroa, sino que estamos escoitando o señor Núñez Feijóo e o señor Rajoy. Entón, nós non podemos estar de acordo co Partido Popular. Non podemos estar de acordo co Partido Popular cando agreden a ciudadanía viguesa. Punto. Nós estamos defendendo os intereses da ciudadanía viguesa. Entón, non se trata de posicionarse como oposición ou non oposición ao Partido Popular. O problema é que os concelleiros do Partido Popular de Vigo
non están no pleno para defender os intereses de Vigo, sino para defender os seus gobernos en Santiago e en Madrid. Esa é a realidade que demostran cada día e que demostran en cada pleno. No sé si estáis de acuerdo en que este pleno se ha notado que las elecciones están ahí. Evidentemente, claro, evidentemente. E que todos, en general, no sé si lo percibís. Claro, sempre é máis difícil ver a palla no ollo propio, non? Que a viga no alleo, evidentemente. Pero claro que se nota, porque ademais, nós, por exemplo, si temos moito interese en que quede claro, cales son os problemas e as graves consecuencias que tiveron para toda a ciudadanía as decisións que se tomaron dende o goberno da Xunta. Porque hai decisións que realmente teñen consecuencias moi serias para unha parte importantísima da ciudadanía, para a maioría da ciudadanía, non para a xente que ten salarios, como dixo algunha ministra, 4.000 euros cada un dos membros da familia que está traballando, ingresos de 8.000 euros ao mes. Bueno, non coñezo moitas familias que teñan ingresos de 8.000 euros ao mes. Eses son unha minoría. Eses non teñen problemas se se lle sube a auga, se se lle sube o IBE. Para eses non existen eses problemas, pero para a maioría da xente sí hai problemas moi graves. Agora empezamos o curso escolar e para moitísimas persoas hai problemas moi graves e moitos nenos están chegando aos coles sen os libros. Por poñer un exemplo. Moitos nenos están chegando aos coles sen os libros. Bueno, pois esa é a realidade que estamos vivindo. E no Concello de Vigo nós non estamos nin para apoiar o Partido Popular, nin para apoiar o Partido Socialista. Estamos para defender os intereses da ciudadanía. Ás veces coincidimos con un grupo, ás veces coincidimos con outro. Pero olvídese, a nosa intención desde logo non é facerlle oposición á oposición porque nos preocupa bastante pouco. Tamén é certo que sempre nos preocupou que ademais de gobernar en Madrid e de gobernar en Santiago, o PP tamén gobernase en Vigo, porque entón sí que estábamos perdidos. Y seguimos pensando así. Y Yolanda, en ese sentido que estabas apuntando ahora de lo que está costando, esta que ya se denomina cuesta de septiembre, ¿no? Otro de los temas relevantes, por lo menos que en el Concello de Vigo en eso también está siendo pionero, ¿no? En ese intento de pagar la extra a los funcionarios. Van a ser los únicos que se logre, si finalmente se acepta, porque el Ministerio de Economía me parece o de Hacienda, que diga, creo que ha dicho que no es legal, ¿no? ¿Cómo va a hacer el ayuntamiento para pagar la extra a los funcionarios, Carlos? Casi tendría que empezar el señor Fidalgo por qué se hizo el recorte, pero bueno. Porque dejaron ustedes una España quebrada, bueno, con 5,5 millones de parados, con 800.000 millones de euros de deuda en las administraciones públicas, con un agujero desde el año 2011 de 30.000 millones de euros, porque ustedes dijeron que el déficit era del 6% y fue del 8,9%, y ustedes decían que no había crisis, que estábamos en la Champions League. Por eso se inventaron un plan E, que sirvió para hacer aceras y para endeudarnos hasta los dientes, y por eso aumentaron la edad de jubilación de los 65 a los 67, congelaron las pensiones por primera vez en la historia, subieron el IVA del 16 al 18%, subieron la luz al 60% y bajaron el sueldo de los funcionarios, ustedes, los del Partido Socialista, para toda la vida, un 5%. ¿No se acuerda? A verdade é que vos deixaron o terreo ben preparado para seguir afondando e seguir costa abaixo. Non se acuerda. Afortunadamente de lo que se acuerdan los ciudadanos, señor Fidalgo, es de lo que prometió el señor Rajoy en las elecciones del 20 de noviembre. Y lo que está más cercano para los ciudadanos es que no se iban a tocar ni los salarios de los funcionarios, ni se iban a tocar el tema de educación, ni se iba a tocar sanidad, ni se iba a tocar absolutamente nada. Mire, el señor Rajoy, si desconocía cuál era la situación del país, era un inepto político. El señor Rajoy... Estoy hablando en términos políticos. Yo hablo en términos políticos, no en términos personales. Por lo tanto, ustedes son responsables. Se lo decía muy bien el otro día el señor Domínguez Olveira. ¿Y ustedes si conocían la situación y sabían cuál era, no se hubieran presentado a las elecciones. Aquí la única realidad es que el Partido Popular, desde que ha llegado, ha recortado los derechos fundamentales de los trabajadores de este país de 35 años. Ha recortado el copago sanitario, está privatizando la sanidad, está reduciendo hasta 80.000 docentes en toda España. Esa es la realidad, señor Fidalgo. Y aquí de lo que estamos hablando es de que ustedes lo que han hecho ha sido ir al sector más débil, al sector que atacan siempre, porque ustedes no creen en los empleados públicos. La paga extra que estaba más cercana, la paga extra que estaba más cercana era la de Navidad y la han recortado.
Y ustedes son responsables del drama que supone para los empleados públicos, en primer lugar, pero segundo para la ciudad. Yo decía en el pleno el otro día, Desde luego, en pues esta eso ciudad, va a repercutir sin duda en esta toda ciudad, la economía de Vigo. ojo a estas cifras, en esta ciudad hay 20.000 empleados públicos. Eso supone una paga extraordinaria de 37,5 millones de euros. En pesetas, que le encanta al señor Figueroa, una barbaridad de millones de pesetas. Esto afecta a toda la ciudadanía. No va a haber jóvenes que estén contratados en puestos de trabajo eventuales. El taxista va a notar que los empleados públicos no consumen. El comercio va a notar que los empleados públicos no consumen. Sobre todo en unas fechas en las que, por ejemplo, de ese pequeño comercio, yo creo que el Partido Popular también está de acuerdo en estas cuestiones. Que el pequeño comercio de las ciudades sí notaba una subida de sus ventas. Yo creo que es que estamos hablando, perdón que concluyo, estamos hablando de 37,5 millones de euros que se van a dejar de gastar en esta ciudad. Yo también soy empleado público como el señor Fidalgo, y todos los que somos empleados públicos sabemos que tal y, por decirlo coloquialmente, que tal y como nos entra la extra, la gastamos en esas fiestas, y a partir de ahí, en esta ciudad va a dejar de tener, el comercio se queja, los taxistas se quejan, el sector de hostelería se queja, va a dejar de tener esos 37 millones de euros de consumo. Esa es una decisión del Partido Popular, porque además yo recuerdo una frase del señor Rajoy, y dijo: yo no voy a hablar de la herencia si gano las elecciones. Esta es la realidad, y la realidad es que lo que no se puede esconder es que a esos padres que empiezan ahora el curso escolar haya subido el IVA del material escolar del 8 al 21% y que se pague por un bolígrafo o por un rotulador como un yate. Esto es lo que hace el Partido Popular, más allá de lo que puedan decir de atrás. Tal cual. Mire, estaba el 18 y se subió al 21. Ustedes subieron el IVA. Os decía, escolar. Yo creo que estáis de acuerdo en que la situación estaba en el 3. A ver, económica, eu coincido co que dicía e ademais que estou segurísima, estou absolutamente certa de que o Partido Popular é plenamente consciente das repercusións de eliminar a paga extra aos empleados públicos. Que yo entiendo que cada grupo defiende sus ideas y que piensan que de esa forma ellos van a conseguir ese objetivo. Exacto, que a realidade é que aquí poderíamos dicir que pero afecta al empleo. Aquí poderíamos dicir que o Partido Popular, neste caso concreto, exerceu de oposición a oposición, porque esta moción a presentou o BNG. Vostedes decidiron exercer de oposición a oposición. É o mesmo do que nos acusan a nós. É o mesmo do que nos acusan a nós. La oposición en el Ayuntamiento de Vigo es el Partido Popular. Efectivamente, porque ustedes votan al alcalde para que sea alcalde cuando no tiene los votos suficientes. Vostedes son o goberno da Xunta e o goberno de Madrid no Concello de Vigo. Votan el presupuesto. Nosotros somos un partido unido. Eso sí, un partido que tiene un proyecto para España, para Galicia y para Vigo. Ustedes son un partido desunido. Se le van un partido... Oyendo a la señora Esperanza Aguirre, no lo parecería. Un partido que se llama Compromiso por Galicia, otros que se llaman Galicia, ahora Beiras se presenta con Izquierda Unida, con el Partido Comunista... Pero usted está falando do BNG ou de calquera outra cousa? No, usted está hablando del Partido Popular, y yo hablo del BNG. Non. Si fala vostede de Compromiso por Galicia non fala do BNG. Bueno, era BNG... Porque entón quizáis falo eu de UPyD falando do PP. No, escuche, mire. E ademais yo os pediría que por favor concentraseis en el tema que estamos hablando. Eu era o que intentaba facer. Ustedes han presentado el año pasado. Estábamos falando do pleno do Concello e estaba dicindo que o PP, aclarando que o PP votou en contra da moción do BNG que pide non que se lles pague a paga extra, porque iso evidentemente non é posible legalmente. Nos, nesta moción, o que pedimos é que se lles compense os empregados públicos a perda de poder adquisitivo que supón non cobrar a paga extra. Iso quero aclaralo porque se dixo, e de feito houve unha enmenda do Partido Socialista que, a ver, aceptamos porque nos parecía que era imposible non aceptala, pero que está implícita na moción e é que se axuste a lei. Lóxicamente, o BNG non vai a ningunha institución a pedir que se viole a lei. Iso é evidente. Nos estamos pedindo que calquera medida que se tome sexa de acordo á lei. E, por suposto, a extra non se pode pagar, pero sí se pode buscar a maneira de compensar a perda do poder adquisitivo dos empregados públicos. E iso é o que solicitou o BNG e o que esperamos, por suposto, que se cumpra, porque nos xogamos moitísimo, xogámonos moito. Este Nadal pode ser moi duro para toda a cidade se se aplica o decreto e non se compensa de ninguna maneira. Michel, explícanos cuál fue el motivo de ese
de ese voto en contra. Vamos a ver, ¿cómo vamos a votar a favor? Esto es una medida que no es un capricho, esto es una consecuencia de la herencia que nos ha dejado el Partido Socialista en el país. Y el Partido Socialista, en otras comunidades autónomas, en Andalucía, por ejemplo, le ha bajado de media 3.000 euros a los funcionarios públicos este nuevo gobierno, ya no el 5% que le bajó Zapatero. Entonces, lo que está haciendo el Partido Socialista es crear una discriminación. Funcionarios de primera y funcionarios de segunda. Yo no sé si se va a saltar la ley o no, porque esto es saltarse la ley. El alcalde siempre dice que él cumple siempre las leyes. Sí, desde luego él ha advertido que se va a realizar dentro de la legalidad. Pues a ver cómo hace, porque a lo mejor es un brindis al sol. A lo mejor, señores del ayuntamiento, está diciendo que va a hacer algo, él lo va a intentar hacer y va a quedar muy bien, pero después, es que no pude hacerlo, porque no encontré la fórmula mágica ni la herramienta para poder hacerlo. Quizás sea eso. O sea, usted está en contra de que los funcionarios mantengan el poder adquisitivo. No, señor Font, yo no estoy en contra. No, estoy a favor de que los funcionarios sigan cobrando sus pagas, que cobren las pagas extras. Pues podía haber votado la moción a favor. No sé si usted sabe, podía haber votado porque la moción hay un Real Decreto Ley de julio de este año, de medidas urgentes, que ha habido que tomar una serie de determinaciones. Y eso es una ley. Usted ha votado a favor de que se incumpla la ley. ¿Usted se leyó bien el texto de la moción? No. Mire, yo le digo, le digo, el señor Feijóo, la Xunta de Galicia ha dicho que se va a reintegrar esta paga extra, que solo es la de Navidad y solo es durante el año 13 y el año 14, no el 5% que bajó el Zapatero. Mire, el señor Feijóo lo que tiene que explicar es la reducción. Evidentemente es un esfuerzo que se le pide a los ciudadanos. Es un esfuerzo que se le pide a los ciudadanos. Ustedes viven en un mundo irreal. ¿Sí? Mire, ustedes no saben cómo están las empresas de la ciudad. El señor Feijóo... ¿Cómo las empresas están a veces retrasando los pagos? ¿Cómo han negociado muchas veces con sus trabajadores para poder no despedir a gente? Cómo también las familias han tenido que ajustar el cinturón. Ustedes viven en un mundo irreal, es que lo viven. Ustedes no pisan la calle. Ustedes están preocupados de la Diputación, del Ayuntamiento de Valencia y del Ayuntamiento de Madrid. Preocúpense del barrio de Teis, preocúpense de Colla, preocúpense del Naval, que no se han preocupado nunca. Que se han ido ahora a hacer una foto con velas. Preocúpense de la automoción. Bueno, Carlos, preocúpense de los temas importantes. Vamos a retomar la pregunta que yo te hacía. ¿Cómo va a hacer el Ayuntamiento para pagar esa extra? La campaña electoral empieza en octubre. ¿Cómo va a hacer el Ayuntamiento de Vigo? Porque desde luego es una noticia que los funcionarios han que lo explique cómo va a hacer. No, lo explico muy sencillo. Lo explico muy sencillo para quienes han sido capaces de leerse el texto de la moción. El texto de la moción yo lo tengo, si quieres se lo leo. Sí, no, se lo tengo yo aquí también. El texto de la moción tiene 3 puntos. Voy a leer, a ver si la tengo por aquí, entre todos estos es el 5 papeles. ¿no? Bueno, habla de compensar, habla de compensar. Sí, compensar a perda do poder adquisitivo das empregadas e dos empregados públicos municipais, instando a Xunta de Goberno local a que adopte as medidas necesarias para atingir ese objetivo. Esto es tan sencillo como que ustedes nos han atado de pies y manos para no poder pagar la extra de los funcionarios. Y lo explicó muy bien la señora Veloso en el sentido de que nosotros siempre vamos a cumplir la ley y por lo tanto de lo que se trata es de que dentro de la medida de nuestras posibilidades económicas y dentro de las medidas legales nosotros tratemos de compensar esa pérdida de poder adquisitivo. Bueno, claro, más allá de las risas y de las bromas ninguna y del panfleto, risa. espere, No, a mí no me y del hace panfleto gracia, y del panfleto electoral que usted hace y del panfleto electoral que usted hace, lo que tiene que pronunciarse de verdad es explicarle a los 1.500 empleados públicos del Ayuntamiento de Vigo es si está a favor de que mantengan su poder adquisitivo. Absolutamente a favor. Absolutamente a favor. Votaron lo contrario. Y de que mantengan los, Mire, que se mantengan los 1.500 empleados públicos. Nosotros lo explicamos muy bien en el debate a ver cómo de la va moción. Pero explique cómo va a hacer, cuál es el mecanismo para pagarles, porque no lo ha dicho. ¿Cómo va a hacer? ¿Cómo va a hacer el gobierno? Analizando las formas. Analizando. Vamos a analizar. Ojo, que a lo mejor es un análisis para decir, lo intenté. Señores del bloque, porque esta moción la presentó el bloque, no ustedes. Mire, y parece que fue una idea del Partido Socialista y ha sido una idea del bloque a la que ustedes se sumaron. Es jueves a las 10 de la noche. Muy bien.
El pleno fue el lunes por la mañana y el alcalde se reúne mañana con los sindicatos para analizar las distintas fórmulas. Y vamos a analizar las fórmulas que nos propongan, porque las tienen los sindicatos y ya se las han hecho costar a ustedes y no les han hecho ningún caso. Por lo tanto, esta es una tarea común entre gobierno, en base a una moción que ha sido aprobada por el pleno, que nosotros vamos a cumplir. Y por lo tanto veremos la fórmula. Lo que es evidente es que ustedes están en contra de que mantengan el poder adquisitivo los funcionarios porque no han dado ninguna fórmula. Porque claro, esto es muy bonito. Usted me pregunta a mí cómo va a hacer. No, si yo fuera empleado público del Ayuntamiento de Vigo, le diría, y usted, concejal del Partido Popular, primero, ¿por qué no se ha posicionado a favor y por qué no ha buscado una fórmula? Mire, la realidad de esto es... Se decía antes que si estamos en campaña electoral, yo no estoy en ninguna campaña electoral. Lo que es evidente es que ustedes llevan 5 años solo defendiendo las estructuras del Partido Popular y los gobiernos. Antes solo estaban en la Xunta y Diputación y ahora están en el Gobierno central. Y ustedes, que se llena la boca usted de decir que si defienden Vigo, que si defienden tal, ustedes no defienden Vigo, porque ustedes todas las mociones que se presentan en el pleno del Ayuntamiento de Vigo, ustedes votan en contra. Ustedes están literalmente para justificar lo que hace Núñez Feijóo y lo que hace Rajoy. Están Carlos, para esto. Y mire, escucharle. hablando de elecciones es tan sencillo. Resumen de Núñez Feijóo, en este momento ninguna obra en la ciudad de Vigo. Esto es lo que se preocupa. El hospital no es una obra, ¿no? No le parece una obra. Y el Virgen ¿Sabe de cómo Rocío llaman que ahora al acaba- hospital? ¿Cómo ¿Sabe, le llaman? ¿sabe cómo le llaman? A ver, ¿cuál es el Hospital último? PP. Sí, ¿por qué? A ver, ¿cuál es el Privado chiste? y parado. Ah, sí, parado. Ahora, resulta que ahora el problema es que está parado. Privado y entonces, parado. Entonces es un hospital que tiene la responsabilidad de la Xunta de Galicia. No está, es la primera ¿Quién ciudad la de concede? España, No, es la no. primera ciudad de España que aquí se va a hacer una manifestación No. en contra de que se construya un hospital. Es la Yo, no, es que, no, es no. que ustedes Es que son... la manifestación, algo que es la algo- manifestación es en por no privatizarlo. todas las ciudades de España hay No, manifestaciones no. porque se cierran hospitales, porque se cierran centros de salud No. y ustedes aquí provocan una No, manifestación para que porque se está construyendo. En contra de la privatización. Porque se construye. En contra de la privatización. Pero si usted está diciendo que está parado, entonces ¿qué quiere que se mueva? En contra A de ver, la ¿qué quiere? privatización. Pero no quiere parar. Fíjese, ¿Usted qué quiere? no, lo que yo Se le quiero aclaran. decir es que han hecho Se tan mal aclaran. la concesión Sí. que ahora no pueden continuar Sí. ni adelante. Doble fracaso. Que no está parado, señor Fon. Lo que Vaya le digo, allí. Yo le invito a todos los hospital, vigueses y las he viguesas pasado por que allí. vayan al vial que sube hacia la universidad y que se paren y que Hospital- estén un rato. hospital porque PP, es la privado mayor obra y pública parado. que hay en Galicia en funcionamiento. No, es una obra comparable, fíjese usted, a lo que fue el puente de Rande hace 40 años. Mire, se lo voy a decir muy sencillo. Una obra Usted es capaz que va de a traerme... cambiar, No, perdón. que va a cambiar la Usted es fisonomía capaz de de la traerme ciudad. una orden de pago en que la Xunta haya pagado €1 por ese hospital. Se lo traigo el próximo debate. ¿Traigo el próximo debate? ¿Le traigo el próximo debate? Un solo euro por Sí, ese sí, yo le hospital. traigo el próximo debate. Mire, El único hay ciudades de España donde hai manifestacións entonces ahora porque la se Xunta pechan es la que hospitais, efectivamente, e en moitos sitios de España estánse pechando hospitais porque os seus propietarios, porque ao final son os seus propietarios, que son as empresas privadas que os construen e os Que forma xestionan, de deciden manipular. vendelos, por exemplo, por falta de liquidez. Porque os hospitais, con este sistema de financiamento que escolleu a Xunta de Galiza, deixan de estar en mans das administracións públicas, sino que dependen do beneficio empresarial dunha empresa. E se hai unha empresa, está pasando no Levante. No Levante están vendendo os hospitais, están vendéndoos para conseguir liquidez. Esa é a realidade. Por ¿Pero quién iso, se los vende? nos podemos... ¿Se cierran o se abren? Unha empresa que construíra e xestione ese hospital pode Que venderllos forma de a un fondo de investimentos holandés, Bueno, como mire, xa el pasou. hospital se está construyendo. Como xa pasou. Vamos a ir a Entón, que publicidad. pasa? Que ao final Tenemos que nos irnos a atopamos publicidad. con que dependemos Sí, pero yo quiero dun hablar del fondo de hospital. investimento holandés. Pues Ese a é la o vuelta- El problema. hospital a la se vue- está construyendo. brevemente. Se está construyendo con una fórmula de cooperación No, mixta no, público-privada. no, no. Que ustedes En absoluto. la llevaban Que no. cuando la consellera En era absoluto. una señora Que es- que era del que es Partido una Socialista. concesión, señor Sí. Fidalgo. Y es como cuando alguien compra una casa que paga una hipoteca, la va No, pagando no, durante no, 20 no. años, Con esa la va comparación, pagando está muy durante 20 gastada, o sea, años. señor Fidalgo. Nadie espera tener el dinero para, Está muy para hacer gastada un esa hospital. vamos a ir a No, es que si no, publicidad. no habría hospital. ¿Usted qué prefiere? Señores, No, no, señoras, no. Que no haya hospital, vamos ¿no? un minuto Nosotros a publicidad queremos que haya y hospital. volvemos y bueno, a ver si reconducimos este El único este que debate. defiende a Vigo, el Partido Popular.
Bueno, pues bienvenidos otra vez al debate después de este intermedio. Yo también quiero explicarles que el debate continúa mientras estamos en publicidad. Sí. Han seguido hablando del hospital, pero bueno, ahora ya nos vamos a reconducir y vamos a ir ya con otro de los temas que se habló en este pleno y además que es uno de los de candente actualidad en la ciudad de Vigo, porque es sobre el agua, sobre ese canon del agua que se tiene que pagar ahora a la Xunta y, por otro lado, de esa petición de tanto del Bloque Nacionalista Galego como del Partido Popular al Ayuntamiento de Vigo que se negocie una tarificación diferente en la ciudad de Vigo para que los ciudadanos paguemos por lo que consumamos y no algo estipulado. No sé quién quiere, buscando los papeles. Yolanda, empieza tú, por favor. Nos no BNG xa nos temos manifestado sobre a necesidade de modificar a tarificación da auga, do servizo da auga nesta cidade e de feito foi unha tamén das demandas que fixemos no momento de aprobar as ordenanzas municipais do ano pasado. Por iso apoiamos a moción do Partido Popular a que presentou solicitando unha nova tarificación da auga, un estudo para establecer unha nova tarificación da auga porque consideramos injusto o sistema actual. Tamén é certo que nós o que lle pedimos ao goberno é que faga un estudo que realmente beneficie a ciudadanía, porque tampouco nos vai valer calquera proposta. Nós non queremos que o novo sistema de tarificación acabe, como pasa en moitas ocasións con algúns sistemas, acabe beneficiando aquelas vivendas que están baleiras, fronte, por exemplo, as vivendas que teñen familias con varios membros, con moitas persoas convivindo no mesmo fogar. Hai que ter en conta a situación tamén das familias nas que hai un mellor consumo porque son moitas persoas nesa vivenda, entón hai que axustar o estudo para que a tarifa sexa o máis xusta posible. Evidentemente, o aforro no consumo de auga é un beneficio para todo o mundo, pero non se pode penalizar consumir por ser moitas persoas na casa e beneficiar ao final a xente que ten pisos baleiros e que realmente non consume porque eses pisos están baleiros. Outro problema que tamén podemos considerar que é un problema agora mesmo coas dificultades de acceso á vivenda que hai. E ademais nos parece especialmente importante que o goberno municipal elabore este estudo e o aplique canto antes, porque a realidade é que o recibo da auga nos sube. E o recibo da auga sube por dúas razóns fundamentais. En primeiro lugar, pola aplicación do canon da auga da Xunta de Galiza, que xa sei que o argumento do Partido Popular e que repetirá agora o señor Fidalgo é que simplemente se lle cambia o nome a un canon que xa existía, cando iso non é verdade en absoluto, é un novo canon que se crea, que non deixa de ser un novo imposto sobre a auga que se creou dende a Xunta de Galiza e que sube o recibo, e iso ademais é que a calquera lle vai chegar o recibo e lle vai subir, ou seja que non hai moita volta de folla. E por outra banda porque vai subir o IBE. Entón, o recibo sube nun momento de especial dificultade, no que sistemáticamente se nos piden sacrificios ás familias, bueno, sacrificios sí, pero a corda chega onde chega, non? E ademais os sacrificios sempre son do mesmo lado. E en algo fundamental como a auga, un servizo básico, hai que facer o esforzo de canto antes elaborar un estudo que realmente favoreza a situación das persoas que teñen máis dificultades para pagar estes recibos. El otro día venía el presidente de Augas de Galicia precisamente a aclarar el recibo con el nuevo canon. Bien. Él decía que el canon de saneamiento se dejaba de pagar, se paga ahora. El canon ya se pagaba. Se paga un canon sobre el saneamiento. Antes se pagaba un canon de saneamiento. Yo traigo aquí dos facturas porque es lo más práctico y que la gente en casa lo vea. Aquí este mes viene una factura de Aqualia y viene un encarte gratuito del Concello de Vigo engañando, manipulando la información, porque dice que se incorpora, que este recibo de agua se ve modificado porque se incorpora el canon del agua, impuesto por la Xunta de Galicia. Bien, el canon se pagaba un canon que se llamaba de saneamiento y ahora se paga el canon del agua, que tiene una parte fija y una parte variable. Pero esta el saneamiento se sigue pagando.
No, no, está dentro del canon del agua. El canon del agua tiene una parte fija y una parte variable. Y, por ejemplo, esta factura de este ciudadano, en mayo era de 34,79 euros por 7 metros cúbicos y en agosto, por 8 metros cúbicos, o sea, más consumo de agua, pagó 34,33. El canon es ahora de 1 euro y antes era de 1,46 euros. Es de lo que estamos hablando. Y el canon no es un capricho, el canon viene porque hay una directiva comunitaria de obligado cumplimiento, que ustedes cuando gobernaron la Xunta de Galicia lo tuvieron en el cajón, y que obliga a incluir este canon del agua para ayudar a financiar obras hidráulicas. Y paga más quien más consume. Si se consume poco, se paga poco. Pero aquí el problema de Vigo es que el alcalde y el Partido Socialista están totalmente deslegitimados para hablar del agua. Porque ustedes, porque les dio la gana, con oscurantismo, le prorrogaron el contrato a la concesionaria que caducaba en 2015, que se podía rescatar esa subvención en 2015, pues se sacaba concurso y se vería la mejor forma o a qué empresa se le iba a concesionar el agua, y le regalaron 5 años a la concesionaria hasta el 2020. Y en Vigo estamos pagando por tramos, pagamos 30 metros cúbicos al bimestre en cada factura. En cada factura se pagan 30 metros cúbicos, que son 30.000 litros de agua. Usted, por ejemplo, tiene un comercio pequeño y tiene un fregadero para lavarse las manos y paga 30 metros cúbicos. Y si usted es comerciante, paga más porque es tarifa de comerciante. O si usted vive solo, no influye en las circunstancias personales. Mira, aquí tenemos una comparativa, que hemos hecho un estudio muy riguroso en el Partido Popular. Una vivienda vacía. En Ferrol pagaría 6,62, en Ourense 8 euros, en Coruña 8,98, en Lugo 9, Santiago 15, en Pontevedra 16, en Vigo, como paga el mínimo, 30 metros cúbicos, está abierta, esté cerrada la casa, 29 euros. ¿Una casa o un comercio estamos hablando? Esto es una vivienda. Una vivienda. Bien. Esto, si usted gasta 20 metros cúbicos cada 2 meses, 10 metros cúbicos al mes, sigue siendo Vigo la ciudad que más se paga. Claro, se paga lo mismo, porque hasta se paga lo mismo que si estuviera cerrada, 28,94. Y si se gastan 30 metros cúbicos, claro, en las otras ciudades ya va creciendo y en Vigo seguimos pagando 29 euros. Aquí se paga mucho de agua porque el ayuntamiento no quiere poner una tarifa, a pesar de que el Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa del Partido Popular, en eso le tenemos que dar las gracias, se ha unido para que se pague por consumo. Si usted consume 2 metros cúbicos, usted paga 2 metros cúbicos. Si usted consume 15 metros cúbicos, paga 15. Pero si no, no puede ser que todo el mundo consuma o no consuma, pague 30 metros cúbicos. Eso Carlos, es lo que no puede ser. Entiendo que no estáis de acuerdo. Y además que ya se decía en el Pleno que lleváis 2 meses estudiando la tarificación. A ver, no pero sé si realmente se va a llegar a... Sí, estamos hablando del tema. Se pague por lo que se consume. A ver, si lo hemos manifestado, la señora Veloso acaba de decir que en ordenanzas fiscales nos pronunciamos sobre esto, y resulta que la primera moción que presenta el Partido Popular es el 25 de junio. Han pasado escasamente 2 meses que además han sido de verano. Pero ¿por qué estamos debatiendo del agua? ¿Por qué el Partido Popular presenta una moción sobre el agua en junio y ahora otra? ¿Y por qué no quiere discutir conjuntamente la que presentó el Partido Socialista, que era derogar el canon del agua? Porque claro, para los que no han visto el Pleno, había 2 mociones sobre el agua. Una, la que presentaba el Partido Popular, y otra la que presentaba el Partido Socialista. Efectivamente, y no la quisieron. Estamos hablando de este tema porque el señor Fidalgo tiene que buscar todos los gráficos y todos los argumentos para esconder lo que de verdad sucede. Y lo que de verdad sucede es que han aplicado el canon del agua, que yo no sé qué recibo tiene. Yo tengo 2 recibos. Vaya, soy la única que no entró esos recibos de agua. Estos 2 recibos, a ver, es un hecho incuestionable que saben todos los ciudadanos que el concepto de canon que se pagaba antes ha subido un 40%. Y eso incide
en un 6% en el recibo. Esta es la realidad, pero esto es lo que pagan los ciudadanos. Por lo tanto, esta es la realidad. ¿Qué ha ocurrido? Que nosotros hemos presentado una moción en este pleno y la moción decía, literalmente, instar a Xunta de Galicia a derogar el canon de consumo de agua. Ellos votaron en contra. ¿Ese canon cuánto subiría el recibo más o menos del agua? Sube aisladamente el 40% no, y en el recibo no, significa un 6%. No. Esto lo puede ver cualquier ciudadano. Déjeme terminar. No. Esto significa, está mintiendo. Significa el 6%. Está diciendo una cosa que no es cierta. Invito a Ahora cada ciudadano no a que lo vea. cierta. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que en el pleno del mes de junio, nosotros apoyamos estudiar un sistema que se ajuste más a lo que realmente consume. Y el concejal de Fomento el otro día, David Regades, decía que en 10-12 días estaría el estudio. Pero mire, debe de ser muy difícil este tema, porque cuando gobernó el Partido Popular hay que respetar el equilibrio económico financiero de la concesionaria. Y es tan difícil como que el 31 de julio del 2005 el señor Figueroa decía: si no somos capaces de ofrecer a la empresa una fórmula que garantice este equilibrio, tendremos que mantener el actual sistema de tarifación por tramos de consumo. Y lo mantuvieron. El señor Fidalgo no estaba en ese momento, evidentemente, pero el 31 de julio del 2005 el señor Figueroa era primer teniente de alcalde de esta ciudad. Y el señor Figueroa, gobernando, sabía perfectamente que hay que mantener el equilibrio económico-financiero de una concesionaria. Y dice él, no digo yo, dice él que era muy difícil ofrecer una alternativa para que se pudiera abonar por tramos. Dicho esto, nosotros estamos para hacer un estudio serio y riguroso que combine el equilibrio económico-financiero de la concesionaria, porque es que además aquí cuando se habla de estos temas hay una gran mentira. Pero si la concesión... Hay una gran mentira, y es que si mañana se rompe el equilibrio económico-financiero de una concesionaria y tiene que abonar el ayuntamiento, lo vamos a abonar los ciudadanos de otra manera. Por lo tanto, ese juego de palabras que hacen desde el Partido Popular no se corresponde. Nosotros vamos a presentar este estudio, tenemos el compromiso cuando se aprobaron las ordenanzas fiscales por Bloque Nacionalista Galego y Partido Socialista, votamos la moción en junio y por lo tanto lo vamos a hacer. Y lo más importante, ¿sabe lo que es? Que el canon del agua en la ciudad de Vigo para el ayuntamiento, para los ciudadanos de Vigo, perdón, suponía 4 millones de euros y ahora estamos pagando 7,5 millones de euros y que la Xunta se gasta 10 millones de euros en asesorías y 7 son de Augas de Galicia. Ojalá, para no aplicar ese canon, Augas de Galicia le evitase a los vigueses los incrementos. Bueno, la verdad es que entre una administración y la otra, los ciudadanos están viendo incrementado esa factura. No, vamos a ver, yo creo que tiene que quedar meridianamente claro que aquí se paga mucho por el agua, porque no sé por qué motivo el Ayuntamiento de Vigo, el señor Abel Caballero, le acaba de prorrogar 5 años a la concesionaria la concesión. No sé a cambio de qué. 5 años. Un contrato que terminaba en el 15 se le ha prorrogado al año 20. Y estamos pagando 30 metros cúbicos, 30.000 litros de agua cada 2 meses, se consuman o no se consuman. Y ya no digamos los comercios. En el canon del agua... Esos 30 metros cúbicos, para que los ciudadanos que nos están escuchando, ¿es mucho? ¿Se considera mucho? Porque el otro día el presidente de Augas de Galicia decía que 15 metros cúbicos se consideraba ya un consumo elevado. Hombre, la mayoría, yo entiendo invito que en un comercio, a todos depende los del comercio ciudadanos que sea, a que pues vean el consumo, porque en todas las facturas le viene el consumo real y luego le viene lo que le cobran. Si esta factura, por ejemplo, es de 7 metros cúbicos, le cobran 15 al mes. Si es de 8, le están cobrando 15 metros cúbicos al mes. ¿Recuerda, señor Fidalgo, quién hizo la concesionaria? concesionaria? Sí, es cierto que ese canon también Seguimos. señalaban que se sube entre 1 y 1,5 euros. El canon del agua tiene, para el 30% de los abonados, va a suponer menor coste que el canon de saneamiento. ¿Por qué? Porque hay excepciones. Hay las familias en riesgo de inclusión social, que es de exclusión social, que son unos 7.800 afectados en Vigo, 7.800 recibos, pues no se les va a cobrar, están exentos totalmente. Hay una exención del 50% para las familias numerosas. ¿Exentos de ese canon? Eso es totalmente, sí, totalmente exentos, que supone 1 o 2 euros en la factura, tampoco es una cantidad muy importante.
familias con riesgos de exclusión social, familias numerosas el 50%, y también aquellas viviendas, y yo a lo mejor le informo porque igual hay gente que nos está viendo que no lo saben, en aquellos domicilios en donde convivan, donde estén empadronados más de 3 personas, o sea, si ya están empadronados 4 o 5 personas, aunque no sean familias, si están empadronados allí, pues tienen derecho también a unas ventajas y unas deducciones que, ¿cómo se hace? ¿Cómo hago para que me incluyan esas ventajas? Pues hay que dirigirse a la oficina de Aguas de Galicia en Vigo, en la calle San Salvador número 2, y bueno, una documentación que hay que acreditar que o bien se está en exclusión social, o bien que es familia numerosa, o bien que con el certificado de empadronamiento que hay más de 3 personas conviviendo en esa casa. Esa es la realidad. En Vigo se está pagando mucho dinero por el agua porque el ayuntamiento, de momento, está plegándose a los intereses de la concesionaria, que, ya le digo, este contrato es de los más jugosos de España, porque está muy amortizado y no se hacen las instalaciones y el mantenimiento de la instalación que se debería hacer, que ustedes deberían de exigirle a la concesionaria, y se paga pues por consumo, no por consumo, sino por un mínimo. Pero díganle a los vigueses, ¿por qué no derogan el canon? Nos quedan 5 minutos y me gustaría porque es una directiva comunitaria. Otro tema, aparte del agua, también controvertido, porque también cada uno tiene un punto de vista muy diferente y los ciudadanos hay que explicarles para que ellos sepan encontrar el punto medio, que es el del Vitrasa. Por un lado, sube el IVA, no sube el del Vitrasa. Por otro lado, la oposición reclama que el ayuntamiento bueno, pues que negocie con la concesionaria. Sí, que a mí teñen algún punto en común estas dúas cuestións, o tema da auga e o tema da súa do billete Vitrasa, e é que estamos falando de concesionarias de servizos básicos que ten que prestar o Concello de Vigo, e no Benega tamén no seu momento mostramos o noso desacordo absoluto coa prórroga do contrato a Aqualia, porque efectivamente hai unha serie de obrigas por parte da concesionaria que non se están cumprindo, e entendemos que ademais a prórroga se fixo por unha banda dunha maneira pouco democrática, porque non se contou co pleno do Concello, e logo dunha maneira excesivamente xenerosa, por dicilo de alguna maneira, coa concesionaria. E ademais, tendo en conta esa situación, que o estudo de feito da tarificación da auga se faga canto antes, porque non debería haber problema realmente para garantir a estabilidade económico-financiera da empresa. E neste caso estamos falando de Vitrasa, no seu momento... que fosís en esa última intervención breves, porque no seu momento, cando se actualizou o billete de Vitrasa a finais de ano para este ano 2012, no Benega tamén votamos en contra desa actualización, solicitamos que se conxelase o prezo do billete do Vitrasa, e non se fixo por parte deste goberno local. E agora, aínda por riba, vemos como se aplica a suba do IBE. E nós entendemos que nun servizo tan básico como este, e ademais é que é certo que a maioría dos usuarios e usuarias do Vitrasa, e hai que sinalar usuarias porque tamén é certo que a maioría son mulleres, son en moitos casos persoas con recursos limitados, bueno, agora se atopan con que teñen que pagar, temos que pagar máis polo billete do Vitrasa, non? E nós exiximos que da mesma maneira que nos temos que esforzar todo o mundo, unha concesionaria, neste caso, como Vitrasa, tamén ten que esforzarse, e é obriga deste goberno local, e é obriga do alcalde, igual que presiona para outras cousas, negociar e presionar a concesionaria para que non repercuta o IBE na cidadanía. Están o facendo os taxistas, e non é que estean precisamente en moi boa situación, están o facendo determinados comercios. As concesionarias de servizos básicos, como neste caso o autobús, deberían facer tamén ese esforzo. E nós estamos de acordo con que o alcalde lle exixa. Non nos vale tampouco a resposta de lle escribiron unha carta a Rajoy. Non, iso podemos facelo calquera. Como alcalde ten que negociar coa concesionaria que non repercuta o IBE na cidadanía. Sí, si bien respecto a Vitrasa, bien, varias cosas en forma de que se os reprocha esa subida del IVA y varias cosas. Incumplimiento de promesas por parte del alcalde. Todos recordamos que en campaña electoral el alcalde prometía frecuencias cada 5 minutos de Vitrasa en el centro, cada 5 minutos, y en las parroquias cada 15 minutos. Todos los que nos están viendo, que saben que
cuando cogen el Vitrasa, cuando cogen el autobús urbano, saben lo que esperan por el autobús. Prometía 5 minutos en el centro y 15. No ha hecho absolutamente nada. A señora Porro prometeu que ia eliminar a tasa do lixo e ante notario. El Vitrasa ha perdido este año 500.000 pasajeros. 500.000 pasajeros, porque la gente le ha subido mucho el recibo, el billete. No será no se ríe, le ha subido. Y además hay muchísimas quejas, ya váyaselo apuntando, muchas quejas por la tarjeta de Vitrasa. Hay unas colas enormes que no sé si ustedes no lo ven todos los días en la lonja del Concello, que está la gente allí esperando más de una hora, hora y media para renovar la tarjeta de Vitrasa. Los pensionistas 1 y 2, que antes incluso le daban una tarjeta provisional que valía 20 días, cuando la tarjeta ya se vuelve un poco deteriorada, pues el propio conductor le pide que se la cambie, y antes le daban una provisional. Ahora no, ahora tienen que estar, mientras no le dan la definitiva, tienen que estar pagando de su bolsillo el billete de Vitrasa. Hay muchas quejas con Vitrasa y lo único que se sabe es que hay un movimiento de intentar renovar la concesión de Vitrasa, que también caduca en 2019. Para finalizar, Carlos, porque estamos ya fuera de tiempo. Para finalizar, es que es sorprendente, el que sube el IVA, que es el Partido Popular, el señor Rajoy y el señor Fidalgo, es el que le imputa a los demás. La tarifa del autobús no ha subido el IVA, ha subido el IVA. Y me hace muchísima gracia que usted antes, yo no quiero frivolizar, pero usted antes frivolizaba con que 2 euros no es mucha cosa y es asumible, y ahora resulta que 2 céntimos parecen el gran mundo. Yo no quiero frivolizar. Ahora, los únicos responsables de haber subido el IVA son ustedes, y ustedes lo tendrán que asumir, y ustedes tendrán que decir ante la ciudadanía. Mire, la única congelación que ha habido de tarifa de Vitrasa en esta ciudad ha sido la que hizo este gobierno el año pasado, en el 2011. Congelación de 3 céntimos que hemos mantenido este año, porque no se ha incrementado. No, conoce usted muy poquito el tema. Pero déjeme, mire, ¿sabe cuánto vale? Déjeme, ¿Cuánto vale el billete? Yo no le interrumpo, ¿Cuánto vale el bono? Que yo no le interrumpo, el Vitrasa. Yo tengo bono. A ver, el bono. Y ha subido 4 céntimos este año. Por favor. Oiga, pero estoy hablando que no baja, si estoy hablando del 2011. A ver, escúcheme un momentito. No me interrumpa y escúcheme. El único gobierno que ha congelado la tarifa fue este gobierno en la tarifa del 2011. La ha mantenido en el 2012 y en el año 2011 el bono bajó 1 céntimo. Mire, puede estar mintiendo usted de otras cosas, de que si somos el ayuntamiento menos endeudado de España, porque la gente que nos ve igual se lo cree, porque se creen sus mentiras. Pero esto, no mienta con esto, señor Fon, porque le van a poner unas orejas muy grandes, porque es que la gente lo ve. Escúcheme, que no estoy mintiendo. Usted cójase el acta. ¿Pero qué está usted diciendo? Dígame cuánto valía en 2011 y cuánto vale ahora. Pero que le estoy diciendo, dígame cuánto valía. Del 2010 al 2011. Ah, del que 2010 en el 2011 al 2011 se congeló la tarifa. Y en el 2012 si me escuchase, y me prestase atención, le estoy diciendo. Repito otra vez, porque da la impresión, problemas de concentración en este momento. Vamos a ir acabando. A ver, no. Tenemos que finalizar porque estamos ya fuera de tiempo. El único gobierno que congeló la tarifa de Vitrasa el 1 de enero del 2011 fue este gobierno. Tanto en la tarifa normal, 3 céntimos, como una reducción de 1 céntimo en el bono bus. Este gobierno, dado que habla usted de transporte público, ha mejorado las frecuencias tal y como prometió el señor Caballero. Ha ampliado líneas y en este momento la mayor inversión de presupuesto en transporte público se realiza por este gobierno, porque en el presupuesto del 2012 hay 10,5 millones. Cuestión que no habían hecho ustedes nunca. Claro, es que nos y lo que usted no puede decir, como bien le decía la señora Veloso por debajo, es que hablando de compromisos y hablando de incrementos, ustedes, que la señora Porro había firmado por contrato ante notario que la recogida de Oliso, no se iba a pagar, y ustedes no lo cumplieron. Por lo tanto, creo que yo podría hablar del señor Ventura Pérez Mariño, es que ahora del señor Carlos Príncipe, del señor Manuel Soto, es que estamos hablando del año 2012. Pero la foto de la porque no le gusta que le hablen del señor Carlos Príncipe, el tiempo no le gusta. Siempre se nos queda muy corto, sobre todo cuando estamos hablando de temas que atañen tanto a la economía más local y a la economía más familiar de todos nosotros. Desde luego no estamos viviendo los mejores momentos, pero tendremos más ocasiones para hablar sobre estos temas. Les emplazamos para el próximo jueves. Muy buenas noches.